¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy en los próximos minutos vamos a hablar del Concello de Narón y concretamente de una parroquia, la parroquia de Sedes. Para ello contamos hoy con uno de los miembros del Grupo de Trabajo para el Desarrollo Socioeconómico de esta zona. Él es Alfonso Filgueira, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? Okay. Bueno, estamos hablando de un grupo que tiene una vida pues de algo más de 3 años. Para un poco contextualizar esta situación y a la gente, para darle a conocer este grupo, ¿podemos contarle cómo surgió más o menos este grupo? Básicamente, el grupo nace en un momento en el que la Asociación de Vecinos de Rosa dos Ventos de Sedes pues tiene dificultades para renovar su junta directiva. Es un problema en todo el mundo asociativo de la comarca de Ferrolterra y de Galicia, es un tema recurrente, la pérdida de vitalidad del mundo asociativo y de su renovación, y se promueve por parte de alguna gente que estaba en ese momento en la reunión la posibilidad de buscar gente en la parroquia para generar una forma de trabajo distinta, porque vemos que los vecinos no quieren compromisos de juntas directivas en las que tengan que asistir a una serie de reuniones, y entonces nos proponemos buscar gente que quiera colaborar con una metodología distinta, simplemente disponer de alguna manera similar a un banco de tiempo, disponer de un tiempo que dedicar a la comunidad. Así empieza durante 3 meses una experiencia de visita de más de 350 viviendas, prácticamente el 100% de las viviendas de Sedes, casa a casa por parte de 8 personas, que eran los miembros de la anterior junta directiva y 3 o 4 personas más que nos sumamos. Y fruto de ese trabajo empezamos a detectar una serie de sensibilidades y percibimos efectivamente en la pregunta que hacíamos a nuestros vecinos y vecinas sobre si consideraban que era importante que la comunidad tuviera un trabajo conjunto y que se pudiera visibilizar, y al mismo tiempo si consideraban que ellos estarían dispuestos a colaborar con alguna parte de su tiempo. La respuesta fue que para cosas puntuales ellos iban a colaborar y que efectivamente consideraban que tenía que vincularse y hacer coherente, congruente y cohesionar a la parroquia, que empezaba a perder su personalidad de comunidad unida, de comunidad rural, ¿no? Y a partir de ese momento, en 3 meses, 4 meses, esto fue aproximadamente en febrero, y en el mes de junio ya se estaba presentando un programa de trabajo, un programa estratégico que es de los pocos que el mundo asociativo presenta, porque no es habitual que el mundo asociativo presente proyectos estratégicos para desarrollar en 3 o 4 años, fruto de una encuesta que se hizo en la población, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace este grupo. Es decir, que nace con una metodología nueva en la que lo que se trata es de aportar tiempo y disponibilidad, más allá de cargos, y lo que se hace es vincular al mundo asociativo que había en ese momento, a la Asociación Cultural La Iravera, en ese momento existente, que después ya desapareció, la propia Asociación de Vecinos, la Asociación de Mujeres Rurales y un colectivo sin personalidad jurídica, que era el colectivo Foro Rural. Se aglutinan esos directivos en un trabajo conjunto, un trabajo de equipo, y al mismo tiempo se incorporan gente que son ciudadanos, vecinos, que se incorporan a trabajar. Fruto de eso se crea un grupo coordinador, que está compuesto por 13 personas, como es el 13, pues 13 personas, sí, que es un número mágico allí en la parroquia, y se desarrolla un proyecto de trabajo. Digamos que a grosso modo, luego comentaremos más detalles, a grosso modo nace así el grupo de trabajo. Hay que destacar ese trabajo de consulta puerta a puerta a los vecinos, digamos que más directo imposible, ¿no? O sea, para palpar la situación de la zona, ¿no? Realmente. Efectivamente, en un primer momento lo que se trataba era de definir qué es lo que esta comunidad percibe como su realidad, porque lo normal es que un grupo de personas deciden que algo es bueno para una comunidad y se ponen a trabajar, cuando debe hacerse lo contrario. Lo que se debe hacer es primero ver qué es lo que la comunidad percibe como necesario y a partir de ese momento postular un programa recogiendo todo lo que esa comunidad considera importante para ellos. Entonces, primero se hizo esa constatación, cuando se vio que la comunidad estaba dispuesta a aportar ese tiempo y estábamos viendo que nos hacían ya propuestas concretas. A partir de ese momento hicimos un cuestionario, volvimos de nuevo al campo, volvimos de nuevo casa a casa, sí, con esa encuesta confeccionada por las propuestas que nos habían hecho, y les consultamos si eso realmente que nos habían dicho en un primer momento era lo que necesitaban. Por ejemplo, si la escuela era algo importante o no, si la feria del 13 había que impulsarlo o no, si el saneamiento rural era algo importante o no, si consideraban que las personas mayores deberían tener una vivienda comunitaria en Sedes para no tener que ser destinados a residencias en Orense o en Lugo cuando fueran mayores y no tuvieran quien los cuidara. Y si las actividades que se hacían de desarrollo socioeducativo dentro de la parroquia, como el OENAG, el teatro, los elementos sociales, era necesario mantenerlos. y esas preguntas se ratificaron al 100%, es decir, curioso, por ejemplo, pues la casa comunitaria, que es uno de los puntos fuertes, el 99% de la población insistió que era importante, la escuela, que era importante no perderla, el 100% de la población
impulsar la Feria del 13 como un elemento socioeconómico de la vida rural, de la vida económica rural, que hay que darle una actualización. También coincidió la gente. Entonces lo que hicimos fue, a partir de esa encuesta, que nos fue dando una serie de datos, por ejemplo, mejoras del transporte público, pues algunos consideraban que había que impulsar el tren, hasta un 60%, otros el autobús, todas esas prioridades las fuimos sistematizando y salió de ahí, fruto de eso, a los 3 meses y medio, 4 meses, me recordaba Paco Ramírez, el coordinador del grupo de trabajo, que en el mes de julio presentamos en Aldeanova el primer programa que llamamos programa de referencia, en el que viene formulado con propuestas concretas, tanto con presupuestos económicos como con metodología para ejecutar, más de 60 acciones en la parroquia, y eso se presentó públicamente a los medios de comunicación hace 3 años y medio, y se le presentó también al ayuntamiento, a todos los grupos políticos, para que fueran capaces de ver cómo una comunidad vecinal, con una metodología distinta, participativa al 100%, había realizado una propuesta a una institución, que por cierto, hablaremos luego, porque la evaluación que hacen las administraciones no siempre son capaces de entender que una comunidad de vecinos vaya muy por delante en la forma de presentar la participación de la ciudadanía en lo que es la vida pública, ¿no? Y la gestión de las necesidades de la gente. No sé si a lo largo de estos más de 3 años ya de vida del grupo de trabajo los objetivos han ido cambiando o han sido siempre los mismos desde un inicio. Evidentemente hay unos objetivos básicos que son el programa de referencia, que es lo que la comunidad vecinal nos manifiesta y nos lo sigue reforzando como prioritario, y luego hay algunos objetivos que lógicamente hay que ajustar, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, pues circunstancias como la que está sucediendo en este momento, que es la situación económica actual, pues requiere que se reformulen algunos objetivos, y luego lógicamente necesidades que van surgiendo, pequeñas, fundamentalmente son pequeñas necesidades propias de las circunstancias, porque lo que es el objetivo principal de estos pilares de las necesidades que la gente tiene, pues siguen siendo vigentes y son los que hay que trabajar, ¿no? A lo largo de este tiempo, ¿destacarías algunas actividades o proyectos por encima de otros que se han conseguido? Bueno, en el programa de referencia lo que nuestra aldea le llamamos cariñosamente, nuestra parroquia rural, ¿no? Lo que nos planteó fueron 3 ejes básicos de actuación. Nosotros luego lo sistematizamos, ellos lógicamente lo manifestaron como necesidades concretas y nosotros le dimos forma, ¿no?, en el programa de referencia, y son 3 ejes que es el eje de las infraestructuras, digamos, en lo que nos plantean fundamentalmente es la construcción de una vivienda comunitaria con capacidad, nosotros miramos en la normativa, lógicamente, con capacidad inicialmente lo planteamos para 15 personas, lógicamente la legislación permite hasta 30 personas en esas viviendas comunitarias, que es un dispositivo que permite que los mayores puedan pasar a ese centro, que es una mini residencia, pero en su propio territorio, de tal manera que pueden ser visitados por sus vecinos, incluso por familia extensa, que si por ejemplo les llevan a una residencia, pues simplemente a Aspontes ya no les pueden visitar sus vecinos todos los días, allí sus vecinos de paso que van a la cooperativa, que van a Ferrol, que van a hacer cualquier gestión, pasan y les visitan, ¿no? Ese era uno de los pilares dentro de las infraestructuras. También el saneamiento es un tema fundamental en el mundo rural, porque se supone que es un servicio que además la Ley de Desarrollo Rural, que fue ya promovida desde Europa y que fue concordada en Galicia y en el Estado, exige a las administraciones que doten a la zona rural de servicios básicos, en este caso el alcantarillado, que es un tema que estamos peleando ahora mismo en estos momentos muy de tú a tú con la Xunta y con el Concello para que se pueda empezar ya la primera fase del alcantarillado. Y otro tema fundamental en el tema de las infraestructuras era el mantenimiento de todo lo que es la red de pistas, lo que son la red de alumbrado, todas estas cuestiones de servicios urbanísticos menores, como son pues la recogida de basura, selectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otro eje, decía, este era el de las infraestructuras, y luego, en ese caso, me quedaba el de, nosotros postulamos y tenemos un mini proyecto, además, de un nuevo pabellón o recinto ferial, un pabellón multiusos que se adapte a lo que es las necesidades actuales de la economía rural, ¿no? Y entonces pedíamos precisamente que hubiera un poco esa reformulación. Y luego lo otro que nos planteaba, los otros 2 pilares básicos que nos planteaba la comunidad vecinal, era en el ámbito de la animación sociocultural o socioeducativa, que siguiéramos trabajando en el tema de mantener el OENAC, que es un elemento de trabajo muy comunitario que nos permite hacer que intervengan más de 300 personas. Hay que pensar que en sedes hay 950 y algo personas de censo, de población, de las cuales el 30% son personas mayores de 65 años, y sin embargo conseguimos que casi entre 200 y 300 personas participen. Bien, es verdad que algunas participaciones son muy puntuales, muy de una colaboración, pues un tractor que lleva pues un viaje de algún material, o que nos van a hacer pues una urdimbre, pero participan un número elevado de personas. Mantener pues todas las actividades de teatro, de actividades de ocupación manual, de informática, etcétera. Y luego un tercer elemento, que era digamos que un tercer pilar, ¿no?, que era el tema de la educación en sedes, ¿no? Es decir, mantener la escuela como uno de los elementos de renovación.
Hablando ahora que lo comentas, ¿no? En el ámbito de la educación, la escuela está siendo noticia en los últimos días. ¿Cuál es la situación actual de la escuela rural en Sedes? Bien, afortunadamente, desde cuando el grupo de trabajo empezó a hacer su labor, hace ya 3 años y algo, se encontró con que la escuela estaba cerrada. Aparentemente porque no había niños, no era cierto. Había en Sedes en ese momento más de 15 niños y niñas. El problema es que los padres, ante la inseguridad de que la escuela se pueda cerrar o abrir, lo que hacen es, y también por razones de las configuraciones sociolaborales actuales, lo que hicieron fue escolarizar sus críos en la zona urbana e incluso en Ferrol, porque lo que no se podían arriesgar es que este año matriculen a sus críos en el cole y al año siguiente se cierre, con lo cual están interrumpiendo el proceso de socialización de sus hijos, ¿no? Y de sus hijas. Entonces, en consecuencia, se cerrará la escuela. Hubo ese trabajo, se volvió a las casas, continuamente el trabajo es ir a las casas, consultarles, informarles, y se consiguió que las familias que tenían críos, 6 de las familias, decidieran volver a escolarizar en Sedes, y se consiguió, en una pelea muy bien correspondida, por cierto, por la Xunta de Galicia, nos volvieron a dotar de profesor, porque la escuela de Sedes se integra dentro de la escuela rural, dentro del centro del colegio rural agrupado, y nos volvieron a dotar de profe, y por lo tanto se reabrió la escuela hasta la actualidad. En este momento la pelea es precisamente que, teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en una zona rural no es la misma que en la zona urbana, porque la masa crítica de población es menor, lo que se pretende simplemente es multiplicar el número de años en los que los críos están en el mismo centro. Por ejemplo, si introducimos el ciclo de educación primaria en Sedes, garantizamos que en vez de estar solo de 3 a 6 años, que son 3 años, pasen a estar 5 años, de tal manera que 1 año, 2 años o 3 años puede haber en Sedes nacimientos cero, que a pesar de todo al 4º año va a empezar a haber nacimientos, con lo cual, como el grado de permanencia de los críos sigue siendo el mismo, no hay peligro de cierre. Una familia podrá saber así que durante 4 años tiene garantizada el servicio de educación en Sedes sin tener que cambiar a su crío de cole. Y esa es la pelea. La Xunta no es que nos quiera cerrar la escuela. La sutileza de la cuestión es que nosotros no estamos defendiendo la escuela porque se vaya a cerrar de manera inmediata, hay 8 niños escolarizados. El problema es que queremos garantizar que las familias tengan derecho a saber y a que sus hijos se puedan escolarizar durante un tiempo determinado, para que no haya que cambiarles sus referencias socioafectivas, que son sus amigos, que es su espacio territorial, su profe, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de la educación, ahora mismo, ¿qué educación se imparte en esta escuela, ¿no? ¿Hasta qué nivel? En este momento se está impartiendo